Hola compañeras, buenas tardes. Mi nombre es Elisa, yo soy persona anoréxica, bulímica y comedora compulsiva y el día de hoy pues me siento muy agradecida primero que nada con mi poder superior por la oportunidad de poder estar esta noche con ustedes compartiendo un poco de lo que ha sido este camino hacia mi recuperación por la anorexia y por supuesto pues también agradecerles a ustedes el que se den el tiempo de estar aquí hoy. Quiero comenzar por presentarme. Como les decía, mi nombre es Elisa y he tenido oportunidad de dar algunas conferencias y testimonios durante varios años, pero créanme que nada se compara con las veces que he tenido que hacerlo en mis grupos de CCA, porque sé que aquí estoy frente a quien realmente comparte y entiende todos los sentimientos por los que se atraviesa cuando uno vive un trastorno de conducta alimentaria, y por eso es que hoy me siento muy feliz y agradecida. Que vivir sin alimento era como un signo de santidad y entonces pues fueron muriendo, pero a causa de inanición. Pero no era nada que ver con lo estético, en ese momento era más bien pues una cuestión de religión. Y ya a partir del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX fue cuando se empieza a considerar como una enfermedad que primero la diagnostican o la caracterizan como algo psicológico y psiquiátrico y se le denomina anorexia histérica, así fue al principio, ¿no? Y ya después, ya a mediados del siglo XX, ya se empieza a ver como un tema de estética, cuando ya se le empieza a tomar fuerza, interés a esta enfermedad y se empieza a ver la preocupación por un tema completamente mental. Entonces, la verdad es que muy lejos de lo que nosotros sabemos, que es más bien como emocional, ahí lo tachaban como una enfermedad pues mental y así fue por mucho tiempo, hasta el año 2014, que es cuando ya finalmente lo catalogaron como, o ya se reconoció como una enfermedad real, los trastornos de conducta alimentaria, e igualmente la catalogaron como de índole mental. Y les quiero decir que esta enfermedad, la anorexia, antes se daba en chicas de 15, 16 años en adelante, y actualmente hay unos casos terribles. Actualmente hay personas, hay niñas que desde los 8 años ya están presentando cuadros de anorexia y de bulimia también. En las escuelas sabemos que ya hay atención en cuanto a los baños y demás, porque pues los tapan las pequeñitas desde muy chiquitas. Entonces la verdad es que es algo que sí nos alarma, pero bueno, pues no se le ha dado la atención de vida, y además todavía sigue siendo como un tabú y la gente no entiende en general, pues que no es una cuestión nada más de querer estar delgado, que uno quiera estar flaco porque sí. Actualmente no hay ni siquiera así como que muchas estadísticas que nos digan cuántas personas padecen este tipo de enfermedades, porque como bien sabemos somos adictos y lo primero y la característica más grande de nosotros pues es la negación. Entonces al negarlo no se puede tener una contabilidad así como muy real y no podemos saber cuánta gente existe. Lo que sí nos dice es que en los últimos años se ha incrementado en porcentajes altísimos este tipo de enfermedades y pues que ya está tomando cartas en el asunto en nuestro país, mientras en otros ya existen leyes, ya existen incluso en los libros de texto ya los dedican a estos temas. Aquí en México todavía estamos en el arranque, entonces bueno, pues nos falta todavía mucho, pero bueno, ahora sí les quiero compartir un poquito quién soy, de dónde vengo y por qué estoy aquí el día de hoy compartiéndoles. Primero quisiera comentarles o compartirles que vengo de una familia amorosa. Soy la menor de 4 hijas y mis papás pues duraron toda su vida juntos. No tengo ni antecedentes de alcoholismo, ni recuerdos traumáticos dentro de mi familia nuclear. Curiosamente, yo siempre que hablo de mi familia, pues hablo de que vengo de una familia unida y amorosa. Yo soy la menor de 4 hijas y mis papás duraron toda su vida juntos. O sea, entonces, sin antecedentes de alcoholismo ni eventos como traumáticos. Y la verdad es que mucha gente a lo largo de mi vida, terapeutas, incluso padrinos, gente en el grupo, compañeros, todo el mundo me dice, no, seguro tu familia es muy disfuncional y no lo has querido ver. Y la verdad es que no lo dudo. Tal vez por ahí hay algunas cosas que yo no he podido encontrar, porque pues finalmente sí creo que crecí en una familia bonita. Pero entonces ahí es lo primero que me salta, ¿no? Que no necesariamente en mi caso tuve que venir de eventos muy traumáticos de chica como para llegar a donde llegué.
Sí los tuve, sí tuve alguna que otra cuestión sexual, particularmente algunos abusos, pero no de familia, no de nada, y finalmente pues fui una niña feliz. Pero desde pequeña tuve una relación con la comida muy problemática. Desde muy chiquita mi mamá se sentaba a darme de comer en la boca todos los días, y diario había frente a mí una pastillita o un jarabe como complemento alimenticio, y así crecí siendo una niña flaca, sin buena alimentación, con anemia, pero bueno, nada de gravedad, ¿no? Entonces la verdad es que siempre tuve problemas como con la comida. Tenía yo mis periodos, y me acuerdo mucho en algunos momentos de mi primaria y la secundaria de escaparme a comprar ciertos productos. Tuve una adicción muy fuerte por los chetos, por ejemplo, y después tuve otra etapa de los pay de piña, y así como que me daba en ciertos momentos mucha ansiedad, pero no, nada que yo identificara como un problema serio. La verdad es que mi rebeldía ya se vino en la adolescencia, porque pues yo les dije a mis papás que yo me quería ir a estudiar a México, yo quería estudiar actuación, y la verdad es que ellos fueron muy tajantes. Me dijeron que pues que primero estudiara una carrera universitaria y después hiciera lo que quisiera. Y en un arranque así de rebeldía, pues me fui a mi casa y dije, ¿dónde les doy? Y lo peor, pues me voy a vivir a una casa de religiosas y a ver si así reaccionan y se arrepienten. Y me fui a encerrar a un convento, así textual, como se los platico, pero nunca me imaginé que ahí iba a vivir mi primer periodo grave de comedora compulsiva. Ahí empecé como nunca antes a comer de una manera como muy desaforada. Las monjas hacían unos frijoles prensados muy ricos y yo me podía comer la olla entera. Vivía con mucha ansiedad, no sabía cómo controlarlo, y había días que me metía incluso escondidas a la cocina para robarme algún pan de esos que hacían recién hechecito y muy, pues recién salido del horno, y yo me lo comía sin culpa, pero como con mucha ansiedad. Y ya después de algún tiempo salí de ahí para meterme a estudiar la facultad, porque mis papás no me dejaron finalmente irme a México. Y estando en la facultad seguía yo con esa idea de irme a estudiar fuera, y sabía que para hacerlo tenía que bajar de peso, porque había engordado mucho en la casa de religiosas. Entonces tenía que bajar de peso, y empecé a hacer todo tipo de dietas, todas las que no se pueden imaginar, hasta que llegó un momento en el que una de mis amigas me dijo, ya deja esa dieta, ya mejor aprende a vomitar, o sea, come lo que quieras, cómelo sin culpa, porque en el momento en el que puedas vomitar, pues te deshaces de todo y no subes de peso. Y me dijo cómo hacerlo. Y entonces a partir de ese momento pues empecé con un periodo de bulimia que me llevó a un punto casi incontrolable. La verdad es que sí tuve fuertes episodios de bulimia y de atracones, y llega un momento en el que ni siquiera haces un esfuerzo tan grande para vomitar, porque ya tu cuerpo se va acostumbrando. Entonces lo fui viviendo así. Antes de conocer yo el tema de la anorexia, pues pasé por comer compulsivo y después la bulimia. Y finalmente pasó un poco de tiempo y llega a mi vida mi esposo, el que actualmente es mi esposo, y es la única persona que me apoya y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes un sueño, tú vete a estudiar a México, haz lo que quieras hacer. Y dejé mi carrera ahí como que a la mitad, y me fui a estudiar una carrera de actuación, pero al mismo tiempo logré que me admitieran en grave error en mi vida, porque pues ahí empecé con una presión tremenda por bajar de peso. Mis compañeras eran extremadamente delgadas y yo empecé a obsesionarme con eso. Entonces pues era todo el tiempo estar pensando en que tenía que estar flaca, si no me iban a correr de la escuela, y eso pues me causó mucho conflicto. Y un día empecé a grabar un programa de televisión, y había una compañera actriz que es muy famosa hasta la fecha, y en los descansos se metía al camerino que compartía conmigo y se ponía a leer un libro. Y entonces yo le pregunté qué libro era, y me dijo, pues es mi Biblia, y es la única que me deja verme como me veo, o algo así me comentó. Y yo dije, de aquí soy, pero inmediatamente quise conseguir el libro. Y bueno, pues esperé no esperé mucho, lo leí, yo creo que en menos de una semana yo lo leí, y se convirtió en mi Biblia. Efectivamente ya no lo solté, y eso fue el primer paso, el que me llevó de la mano hacia mi vida en la anorexia. Estoy completamente segura, porque después de leer este libro, pues me hice vegetariana,
completamente. De un día para otro dejé de comer carne, pollo, pescado, me volví más de verduras, de fruta, de jugos, y empecé a suprimir muchísimos alimentos, y en poco tiempo ya me mantenía yo con nada. Lo único que sí mantuve en mi dieta fue el queso, y yo me compraba en el súper 200 gramos de queso panela, me acuerdo perfecto el peso, cuánto pesaba, y un paquetito pequeñito de pretzels y una Coca Light. Y entonces con eso sobreviví por mucho tiempo. Era mínima mi ingesta y empecé a bajar mucho de peso, pero la verdad es que nunca me imaginé las consecuencias que podía traer el empezar en el camino de la anorexia, porque llega un momento en el que no te das cuenta que ya se te bloquea el conducto del hambre. Se me bloqueó a mí ese conducto como del hambre, y entonces yo ya podía pasar muchos días, tal vez no muchos días, muchas horas sin comer, y de repente si yo comiera una culpa tremenda, y entonces era pues vamos a vomitar y después regresar otra vez al no comer. Y la verdad es que si yo ya no desayunaba, pues me era muy fácil no comer. En la noche decía yo, no, ya la hice. Si ya no desayuné, ya no comí, pues mejor ya no ceno, y al día siguiente lo mismo, ¿no? Entonces mucho me mantenía con Coca Light y con poquitas cosas, muy poquitas cosas en mi dieta. Pero empecé con unos periodos de depresión y de ansiedad incontrolables, que obviamente pues me llevaron al psiquiatra, ¿no? Me hizo algunos estudios y detectó que precisamente por esa falta de alimento, porque yo ya no tenía casi nada de alimento, pues ya tenía una deficiencia total de litio, que es una sustancia que lubrica las neuronas en el cerebro. Entonces cuando tú no tienes el litio, cuando uno carece de esta sustancia, pues tiene como que arranques, nos explicaba el doctor, son como convulsiones pero cerebrales, en donde haces cosas muy locas y muy de la mano con la depresión y con la ansiedad. Entonces eso fue lo que derivó en mí a tener alucinaciones, que hoy pienso que pues era normal. Si yo no tenía comida, pues mi cerebro no funcionaba bien. Entonces tuve varios episodios, y uno de los que recuerdo con más angustia y como con más ansiedad fue haber estado en mi recámara y de repente de la nada empezar a ver muchos ojos flotando, como ojos volando por toda la habitación, y me acuerdo que me tallaba yo mis propios ojos para que desaparecieran, y trataba de hacer ademanes y quería como desaparecerlos de ahí, y al contrario, se hacían más y más. Entonces fue en verdad algo como muy traumático porque no era controlable. Empecé a escuchar también cosas, hubo momentos en mi casa en donde decía yo, ya no puedo, en verdad, ya no quiero ni sentir, ya no quiero pensar, ya no quiero ver lo que estoy viendo, y hubo un momento donde me aventé de las escaleras para romperme lo que fuera del cuerpo. Por supuesto no me rompí nada, y entonces terminé golpeándome la cabeza en la pared, y esto que les comparto era con una soledad en el alma tremenda, de decir, es que no sirvo para nada, no soy nadie, no quiero nada, me odio. Y entonces ese odio se traducía a no como y no como. Y bueno, pues así pasé un buen rato, hasta que vino un cambio importante en mi vida. Me hicieron un ofrecimiento ahí importante, pero eso generó un ruido tremendo en la escuela. En quien era mi maestra, pues me confrontó muy fuerte, y yo ya no pude con eso. La verdad es que mis nervios hicieron que explotara como nunca en mi vida. Llegué a grados extremos de ingobernabilidad, y pues bueno, me llevaron de vuelta al doctor, y el doctor me hizo otros estudios y me dijo que tenía que internarme en ese momento. Entonces pues estuve internada en el hospital en 2 ocasiones por falta de litio y por la depresión, y con todo y todo no había forma de que me dieran de comer. O sea, no había esa manera. Entonces había las opciones, y había quien decía, es que si no comes te van a tener que pasar el alimento por sonda, y si no comes te van a... bueno, había muchas opciones. La otra pues era intravenosa y demás. Sin embargo, el aumento de líquido, de litio, sí me ayudó como a recuperarme un poquito, y entonces pues empecé a comer mejor y salí de ahí un poco mejorada. Pero pues bueno, sin querer ahí me di cuenta. Yo se los puse como en una grafiquita de cómo empecé con este vegetarianismo y la restricción de muchos alimentos. O sea, después de que yo leí el libro, me hice vegetariana. Después empezaron estos periodos de ansiedad y depresión tremenda,
Después vinieron estas alucinaciones por falta de nutrientes y aquí vamos, mi primer internamiento, porque hablo del primero porque pues sí he tenido algunos, pero ahí va el primer internamiento por falta de líquido. Y entonces salí de ahí un poco recuperada y comiendo un poco más, pero me di cuenta que ya en mí había algo que ya más bien era como una personalidad y así es como titulé este compartimiento, como mi personalidad anoréxica, porque me fui dando cuenta que es algo que se desarrolla y que se va haciendo parte de uno, o de mí, se fue haciendo parte de mí. ¿Y cómo es esta personalidad o por qué lo menciono así? Porque es algo con lo que yo ya no pude, o sea, ya llegó un momento en el que se apoderó tanto de mi persona que por más que yo quería ya no podía dejar de pensar, sentir o hacer muchas cosas. Entonces vinieron pensamientos obsesivos sobre peso, talla y comida. Esto es terrible porque, bueno, y yo sé que ustedes me entienden porque compartimos la misma enfermedad, pero es estar todo el tiempo en la cabeza con la idea de es que cuánto peso, es que mis pantalones ya no me quedan, me está apretando, el estarme midiendo constantemente. Eso ha sido durante toda mi vida muy, muy fuerte, el medirme con las manos para ver si no ha aumentado la cintura, la panza, cómo va, pensar mucho en comida. Tengo distorsión corporal, como también sé que lo tienen muchos, pero en el caso de los anoréxicos lo vivimos de una forma, híjole, en verdad muy, muy real. He tenido yo varias terapias de imagen corporal con especialistas y al momento en el que me ponen a dibujar mi cuerpo como tal, es real lo que yo dibujo, es real la silueta que hago, y al momento en el que me pongo encima de la silueta, pues me doy cuenta que nada que ver, que es muy, muy distinto a lo que realmente sucede con mi cuerpo. Entonces la distorsión la he tenido siempre me he visto gorda, y esto es pues bueno, esto es algo que tengo que trabajar todos los días. Cuando estoy en recuperación y cuando me siento bien y en el programa estoy bien clavada con mi poder superior, con mi derrota diaria, con mi primero y segundo y tercer paso al hilo, pues en ese momento puede ser que se me olvide un poco la distorsión corporal, pero apenas lo suelto y vuelve. Entonces sí tengo un problema con el espejo, sí tengo un problema con la báscula no existe en mi casa. Eso fue por una recomendación médica y pues bueno, creo que es algo con lo que tengo que lidiar siempre. Pero después vienen los rituales, que son parte también como de esa distorsión, y los rituales son como esos actos que tenemos los enfermos, que los hacemos ya como parte de nuestras vidas. En mi caso, como les decía, medirme la cintura con las manos, me la paso midiéndome. Nosotros solemos partir la comida en porciones muy pequeñas o bien comer en platos pequeños. Yo se los confieso, hasta este momento yo no puedo comer en un plato grande, no puedo comer como quisiera con cuchara sopera grande, como con cuchara pequeña. Es un poco la parte del control que todavía me cuesta muchísimo trabajo. Masticamos mucho la comida, o yo la masticaba ya, ¿no? Pero muchas veces para que pudieran digerirse mejor. Además de otros rituales y actos que ya tengo o tenía yo como muy mecanizados. Yo llegaba en aquella época a cualquier restaurante, me ponía la servilleta en las piernas para dejar caer ahí la comida. No voy a entrar en todo lo que hace una persona anoréxica para no subir de peso y demás, porque bueno, no es conveniente decir todas esas estrategias que usamos, ¿no? Pero la verdad es que eran muchísimas. Lo que sí, por ejemplo, llegar y detectar dónde estaban los baños, ¿no? Para el tema de si tenía yo que ir a vomitar o no, lo primero era buscar el baño, y con esa, ¿cómo les diré? Como con esa, no sé, es como un nerviosismo con el que uno lo hace, con esa adrenalina. Creo que es esa la palabra, con la adrenalina con la que se vive diario, ¿no? Con esta enfermedad. Y bueno, caminatas largas con el estómago sumido, no sé por qué, pero pues yo lo hacía. Y bueno, mucho miedo permanente a algunos alimentos. Llegaba un momento donde yo decía, ya no, porque contiene tal cosa, o me va a engordar, y ya había días donde yo decía, es que el agua me engorda, es que la lechuga me engorda. Entonces es un miedo muy feo porque iba yo restringiendo poco a poco esa gama de alimentos que podía yo disfrutar y que no son dañinos, por supuesto, y para mí se habían ya convertido en algo que no debía yo ni siquiera de pensar, ¿no?
la obsesión por el contenido calórico y de grasas en los alimentos, es decir, nos volvemos un poco expertos también, sobre todo los anoréxicos, en ver la tabla de información nutrimental de los empaques y saber cuánto de calorías de grasa, cuántas calorías trans y grasas no sé qué, y realmente yo no sé mucho de eso, pero lo veía y siempre trataba como de comparar y de ver lo que menos pudiera darme problema. Y sobre todo ese nerviosismo y esa paranoia de pensar que la gente observaba mi cuerpo, o sea, con un egocentrismo tan grande como si realmente las personas voltearan a verme y dijeran, esta está panzona, pues la verdad es que no, y sin embargo así lo vivía yo y eso me generaba muchísimo miedo y mucha frustración, ¿no? Y obviamente el ejercicio compulsivo, porque uno como adicto, yo como adicta, pues sabía que puedo caer en cualquier exceso, ¿no? Y el ejercicio fue uno de ellos. No era capaz de hacer media hora, una hora que se pudiera, sino hacer ejercicio en la mañana y en la tarde otra vez, y si salía, caminar a paso veloz y subir las escaleras, y entonces se vuelve algo verdaderamente cansado. Y bueno, probé de todo. Yo probé de todo. Y lo grave cuando digo que probé de todo, porque pues bueno, aquí está un poco de mi personalidad, anoréxica, lo que les decía. Le faltó mencionar la poca tolerancia a la frustración, una bajísima autoestima. Aquí me preguntan, ¿no tenías hambre? Claro, que algún anoréxico que le diga que no ha llegado a sentir hambre, les está mintiendo, porque por supuesto que sí, hay muchos momentos, es más, la mayoría de los momentos se bloquea ese conducto del hambre y ya no la sientes, pero hay muchos momentos donde sí, pero se siente esa adrenalina de decir, sí siento hambre, pero no voy a comer, y entonces la adicción sale a todo lo que da, y entre más flaco te sientes, o entre más flaca me sentía yo, pues más lo gozaba. Me gustaba que me dijeran, oye, es que te ves más delgada, oye, no sé, esos comentarios como de no estás enferma, todo eso es como adictivo, es una cosa muy enfermiza, y que de verdad yo gozaba que me lo dijeran. Contrario a cuando me han llegado a ver recientemente, que lo compartí en Tribuna hace poquito, que vi a una persona y me dijo, ay, qué maravilla, te ves tan repuestita. Bueno, casi me muero, ¿no? Es lo peor que a mí me pueden decir, que estoy repuestita, porque no lo traduzco a esta sana, ¿no? Todavía lo sigo viendo como algo horrible. Entonces, para mí era un goce que me dijeran que me veía enferma. De verdad que sí lo gozaba, ¿no? Las ojeras me daban como esa sensación de voy por buen camino, el sentir los huesitos de los suprailíacos, los que están en la cadera, y ese era de verdad como mi mayor triunfo, sentirlos, ver cómo se saltan los huesitos también de arriba del, ¿cómo se llaman? Los omóplatos, bueno, esto que está aquí como por el hombro, también, o sea, el ver los pómulos, cómo se van hundiendo, todo eso era adrenalina y era adicción y era un goce tremendo, de verdad, una enfermedad que se vuelve incontrolable, y por supuesto acompañada de un trastorno obsesivo compulsivo. Eso es definitivo, ¿no? Digo, no definitivo porque no todo el mundo lo tiene, en mi caso sí, el querer como tener todo muy mecanizado, muy ordenado, como todo muy bien programado, ¿no? Y las cosas que no me salían bien, pues me llenaban de frustración. Entonces llegaba yo a momentos de parálisis muy fuerte, en donde pues no hacía otra cosa más que castigarme de la forma como pudiera. Les decía yo que probé de todo, y el problema más grave de haber probado de todo no es probarlo, porque yo creo que todos nosotros hemos hecho dietas, hemos probado laxantes, diuréticos, anfetaminas. El problema que yo veía realmente en mí era que lo hacía con un peso muy bajo, y peor aún, lo hacía con doctores que muchas veces me dieron pastillas para bajar de peso, o sea, con el hecho de solo seguir vendiendo, yo creo. Entonces no me conflictuaba. Por supuesto que también llegué a ir con nutriólogos engañándolos, ¿no? Me ponía peso de más, hacía muchas cosas, llegué a alterar exámenes médicos, escaneándolos y volviendo a poner los resultados para que no se dieran cuenta de cómo estaba. O sea, hice de todo.
Dentro de lo que probé, pues por supuesto las dietas, los laxantes, que además dices, a ver, espérame, laxantes y diuréticos cuando no había comido y aún así me los tomaba. Entonces esto es como, pues como que en qué cabeza cabe, ¿no? Hablo de anfetaminas porque sí llegué con doctores que daban las pastillas, las anfetaminas, las típicas dietas que ponen para bajar de peso, y yo ahí estaba. Muchas veces lo hice y con doctores también muy poco éticos, porque yo decía que pues que mi hermana, que eran para mi hermana, y que como no podía ir porque ella vivía en otro lado, entonces que si me las daban y me las daban, así como se los cuento. Ejercicio compulsivo, por supuesto los licuados, batidos, smoothies, todo lo que pudiera darse, los productos mágicos. Estaba yo en televisión en ese tiempo, y entonces pues claro que me tocaba ver todas las ventas del Silhouette 40 y todos esos productos que habían. Yo todos los compré, todos me los embarré, y no había ya más que embarrarse, la verdad ya no había más que hacer. Me puse vendas de yeso, hice masajes, hice de todo, y aún así me ponía frente al espejo y me ponía a llorar. De verdad se los digo, o sea, es algo en verdad muy, muy fuerte cuando pierdes la noción, cuando yo perdía la noción de lo que estaba viviendo. Y empiezo con una adicción al trabajo muy fuerte. Les decía yo que es muy fácil caer en cualquier tipo de adicción, y la mía al trabajo es tremenda. Entonces pues me ponía a trabajar a todas horas, desde temprano en la tarde. Obviamente en las horas de comida era de no salir a comer, no tomar nada, porque yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Bajo muchísima presión vivía yo, y pues llegó un momento en el que mi vida ya no tuvo, o no le encontré yo mucho sentido, porque todo era trabajo, todo era verme mal, verme horrible, saber que no, pese a que estaba haciendo lo que me gustaba, no le encontraba ese gusto a lo que hacía. Entonces llegó un momento muy fuerte de depresión y de ansiedad severa. Estuve medicada, pero después me quité el medicamento, y ahí sí, sin entrar en detalles, sí les puedo compartir que estuve a punto de hacer locuras fuertes. Gracias a Dios no pasó nada. Tuve algunos intentos de suicidio, que ahora pienso que tal vez no eran intentos de suicidio, quizá era solamente llamar la atención, pero lo hice, y sentía un vacío tremendo, ¿no? Tremendo por dentro. Y bueno, pues en ese inter me tocó hacer un viaje, porque empecé a dedicarme a la conducción, a hacer enlaces y reportajes, y yo salía a muchos lugares, y pues bueno, dentro de los viajes que hice, los últimos dos que fueron a Washington y a Disney World, ahí me acompañó mi jefa, que era la productora, y fue ella quien se dio cuenta de cómo estaba. O sea, ella se dio cuenta que realmente yo ya traía una anorexia fuerte. Se dio cuenta porque en uno de esos viajes que celebrábamos el aniversario 100 de Disney, fue cerrado para la prensa mundial, y entonces había muchísima comida, mucha comida, y ella se dio cuenta de que yo no probé nada cuando eran unas mesas espectaculares, y que cuando por fin decidí probar algo, lo primero que hice fue desaparecerme, ¿no? Se dio cuenta que estaba recayendo en bulimia, y pues bueno, yo creo que levanté como una alerta en ellos, en mis compañeros de trabajo, porque cuando regresé a México, pues lo primero que me pidieron fue hablar con mi esposo. Entonces, pues sí, se reunieron, hablaron, y ella le explicó que yo ya no podía seguir trabajando ahí, y que tenía que prescindir ya de mis servicios, ¿no? Porque era mucha responsabilidad, pero que me ofrecía apoyo, que si quería, pues podían internarme. La verdad es que cuando me lo plantearon, dije por supuesto que no, yo no me voy tan lejos, y no quería. En esos momentos mi ingesta de alimentos era mínima. Realmente lo único que yo estaba ya comiendo eran gomitas, así como lo ven, gomitas de rompope, eran gomitas dulces, y lo hacía yo como para tener azúcar en el cuerpo. O sea, mi cuerpo necesitaba esa sustancia, y claro que se volvió mi sustancia, o sea, se volvió completamente. Las gomitas fue una cosa tremenda que con mucho trabajo me pude quitar, pero era lo que me daba como esa, no sé, eso me daba la energía. Y además seguía yo tomando mucha Coca Light, ¿no? Muchísima. Pero comida como tal, ya no. Y cuando me daba por comer, porque claro que si no uno se muere, cuando me daba por comer, entonces era el atracón y era la vomitada. O sea, como les pueda yo compartir, todo era un desorden absoluto en la alimentación. Entonces, bueno, hablan con mi esposo y le ofrecen el apoyo, y pues él habla conmigo,
y yo en negación, yo decía, es que no, y no, y no, y yo no necesito, y yo no, y no, y llegó un momento en el que dije, ya no puedo más, o sea, ¿a qué estoy jugando? Ya no podía yo más de depresión, de tristeza, de vacío, con el peso que tenía, ya no podía, y sabía yo que por dentro había un grito desesperado que me decía, haz algo, por favor, o sea, pide ayuda. Pero es más grande la soberbia a veces y es más grande la negación, que pues me tardé un poquito hasta un día en el que dije, ya no puedo más. Y entonces pues en ese momento me pasaron el dato de una clínica aquí en la Ciudad de México y dije, pues tengo que hacerlo. Y escribí una carta que yo pensé que iba a durar 3 renglones. Y cuando me di cuenta, la carta ya había superado no sé cuántas cuartillas y por supuesto recibí la respuesta de la directora y me pidió que nos viéramos. Entonces, pues bueno, se hicieron una serie de trámites, era un lugar muy caro, era en verdad casi imposible pagar el tratamiento y había tratamientos de 28 días, de 42 días y de 90 días. Entonces, pues empecé con un programa de 42. Me dijeron, tú vienes, me diagnosticaron, me hicieron muchos estudios, hicieron estudios neurológicos, físicos, de todo tipo, psicológicos y demás. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues puedes entrar al plan de 42 días. Y lo hice. Pero ya estando ahí adentro, pues dijeron que no podía yo el de 42, que me iban a pasar el de 90. Se me hacía una eternidad, además porque pues yo ya había pasado, no lo he mencionado en este compartimento, pero pasamos por muchas cosas, mi esposo y yo. La verdad es que ya había muchísimo desgaste, había mucho amor, había mucha codependencia, pero bueno, pues habíamos pasado como por todo y esta era la última salida. Y yo dije, 42 días me los aviento, pero si de volada y de ahí a ver qué pasa. Y pues cuál, no fue nada fácil. Desde 42 días me pasaron a uno de 90 días. A los 90 días lo mandaron llamar para darle la evaluación y le dieron pues los resultados y le dijeron que tenían que dejarme un mes más a reevaluar. Al mes lo volvieron a llamar y me dijeron que todavía no estaba lista, que me quedaba un mes más a reevaluar. Al mes me volvieron a llamar, le dieron la evaluación, le dijeron mis avances, le dijeron mis retrocesos y le informaron que tenía que quedarme un mes más a reevaluar. Y así les podría yo seguir diciendo cuántos meses me quedé y la verdad es que fue para mí muy fuerte. Sí lo quiero compartir. Trato de no caer en la parte de victimizarme por esto, pero la verdad es que sí fue difícil el internamiento porque tendría que ser multidisciplinario. Entonces, por un lado, pues era la parte de la realimentación, volver a comer, volver a perderle miedo a la comida, saber que a la hora de las comidas pues te ponían una mesa grande con un menú del cual podías pasar y pesarte cierta cantidad de alimento y una vez pesado pues ya no tenías problema, te lo tenías que comer porque así te lo dictaba la nutrióloga, pero venía mucho miedo, muchísimo miedo de por medio, ¿no? Tenía yo varias terapias, tenía la terapia de imagen corporal, que era pues el enfrentarme a mi cuerpo, era verlo completamente y hacer todo para empezar a reconciliarme con esa parte del cuerpo, y era muy fuerte el impacto de saber pues hasta dónde había yo dañado a mi cuerpo, ¿no? Y empezarme a perdonar y empezarlo a amar. Tenía la parte de duelo, en donde tratábamos pues al niño interno, a muchas cosas en la parte de duelo. Teníamos la terapia de espiritualidad, la terapia de arte, y bueno, pues lo más fuerte fue empezar con el tema de la abstinencia. Lo primero que hicieron fue abrir mi maleta y sacar mi bolsa de gomitas de rompope de Liverpool, por supuesto, porque pues, ya era lo único que yo llevaba. Yo lo único con lo que sobreviviera con eso, y lo primero que hicieron fue quitármelas, y me dijeron, en lugar de esto, pues vas a empezar a comer bien. Y entonces empecé a entenderlo, la enfermedad, como una adicción. Y empecé a entenderlo porque desde el primer día me hablaron del programa, de los 12 pasos. Entonces entendí que igual que los alcohólicos yo tenía que lidiar con una sustancia, y era la comida, y me daba mucho coraje. Había momentos en los que decía, a ver, o sea, el alcohólico puede tal vez esconder la bebida, o no llevarla a su casa, o no verla, o no ir a la fiesta, o no hacer nada, con ese egoísmo lo decía, o sea, con esa soberbia y con esa prepotencia.
Y le decía, pero nada que ver con nosotros, o sea, yo tengo que ver la comida diaria, yo tengo que comer 3 veces. Entonces empecé a odiar el proceso de realimentarme. La verdad fue muy difícil porque pasé por todas las etapas dentro del internamiento con tantos meses. Mi estancia en la clínica pues duró de 42 días que pensé que iba yo a estar ahí hasta 365 días. Me aventé un año tomando en cuenta el cuidado continuo, tomando en cuenta pues todo el proceso de readaptación a la vida normal, ¿no? Y pues bueno, salí de ahí y aquí lo puse, no solo con 12 kilos de más, sino con muchas herramientas, y entre ellas la más preciada de todas, que fue el programa de 12 pasos de comedores compulsivos. Para mí, el haber estado en esta clínica valió cada día, cada minuto, cada dolor, cada llanto, cada momento de soledad y de verdad de sentimientos tan duros cuando llegó el programa de 12 pasos. O sea, para mí, ya con esto, creo que ya valió la pena, porque tuve por primera vez oportunidad de entender a la enfermedad de otra forma y de verla con amor y de recibirla con amor, de recibirla por parte de mis compañeros y de toda la gente que estábamos ahí, de quienes coordinaban los grupos. La verdad es que este encuentro con el programa SCA pues fue lo que en ese momento me dio una luz en el camino. ¿Me ayudas, Moni, a cambiar, por favor? Y aquí que es donde encuentro a mi poder superior y digo, ¿dónde había estado? ¿Dónde había estado tantos años? ¿Cómo quería yo salir? ¿Cómo quería enfrentar una enfermedad teniendo tan apartado a mi poder superior? Yo creo que nadie me lo dijo, creo que nunca tuve la humildad para pensar que yo no podía sola, y ahí fue donde lo encontré, ahí fue donde entendí que, pues primero que tenía que derrotarme y después que tenía que apoyarme en él, porque no había de otra. Yo ya había pasado por todo y no había de otra. Entonces, pues bueno, me quedé ahí todo ese tiempo, salí. ¿Y qué sucedió después? Por supuesto que pasé por un proceso de recuperación gracias al programa, hasta que un buen día lo abandoné. Y llegaron entonces las recaídas. Y llegaron más fuertes, llegaron con un sentimiento como de frustración, como de enojo, de por qué si yo iba tan bien, en qué momento me dejé caer, y la verdad es que otra vez a lastimarme, a golpearme y a dejarme en la enfermedad. Eso me hace entender que el único momento donde yo me he sentido realmente plena y bien ha sido cuando estuve realmente en programa. No ha habido dietas, no ha habido terapias, no ha habido doctores, no ha habido nada, absolutamente nada que me haya dado lo que me ha dado el programa de 12 pasos. Entonces, pues sí estaba yo muy enojada porque ya había recaído, y no fue una recaída, fueron muchas las que tuve, y entonces en esa recaída se te viene más fuerte todavía, y tuve nuevamente periodos de atracones, periodos restrictivos muy fuertes, y pues así me la pasé mucho tiempo hasta que regresé a los grupos. Pero regresé a calentar la silla, es la verdad. Algunas veces me pidieron que si podía dar testimonio, yo decía no puedo porque no estoy en recuperación, no hay forma, y un buen día me invita mi madrina, que yo ya había abandonado, me invitó a dar un ciclo de conferencias a una preparatoria, y le dije, ¿cómo voy a ir? O sea, ¿cómo voy a hablar con alguien? ¿Cómo lo voy a compartir estando tan mal? Y me dijo, date esa oportunidad, hazlo, porque seguramente iba a estar tu poder superior y seguramente algo va a pasar. Y llegué con mucho miedo y hablé y di el testimonio y me derrumbé, salí de ahí. Bueno, yo me fui con mi madrina y dije, esto es una derrota absoluta y total. Y entonces, pues sí, me derroté, regresé a los grupos y regresé a buscar a un especialista, ya no solo un nutriólogo normal, sino más bien a un especialista en trastornos de conducta alimentaria, en desórdenes alimenticios, que tuviera realmente la especialidad para que me pudiera ayudar con el miedo que todavía tenía yo con la comida. Y siguieron pasando los años y llegó algo que en verdad dio sentido a mi vida. Después de 16 años de casada, pues me convertí en mamá de un par de mellizos que cambiaron mi forma de pensar, de vivir y de sentir. Y en ese momento regresé con mucho más conciencia
y dispuesta a derrotarme. O sea, todo se me juntó esta parte de compartir en un testimonio, y de repente pues yo ya estaba en un tratamiento, porque además obviamente habían pasado 16 años que no podíamos tener bebés, y pues tuve que entrar a tratamiento. Y cuando llega la noticia, en ese momento entra una luz impresionante a mi vida que me dice que si yo quería tener unos hijos sanos y bien, la única que podía lograrlo era yo. Y entonces pedí ayuda, me acerqué nuevamente a mi madrina, me fui a los grupos, empecé a alimentarme como nunca en la vida, de verdad tuve un embarazo tan cuidado y con tanto amor que al final me lo agradecí, me lo reconocí, dije, esto era lo que yo necesitaba. Y entonces, pues benditos a Dios, nacieron mis 2 niños, niño y niña, y nacieron bien, sin necesidad de estar en incubadora, sin nada, y con eso pues me cambió completamente la vida. Y bueno, pues mis hijos están por cumplir 6 años, pues ya el próximo 2 de octubre cumplen 6 añitos, y yo disfruto plenamente mi rol de mamá. ¿Qué más ha pasado en mi vida? Pues que ya tengo 21 años de casada, y que he logrado superar pues todas las trampas que mi enfermedad ha jugado con mi matrimonio, porque vaya que se metió muchas veces y que me hacía sentir que pues que esto ya no iba a durar, y finalmente aquí estoy con Enrique después de muchos años, muy contenta y agradecida, con muchas altas y bajas por mi propia enfermedad, pero con un hombre que ha sabido entenderme, que ha sabido de alguna forma compartir conmigo todo esto y darme mi espacio, y sobre todo que ha trabajado, yo creo, desde su trinchera, pues lo que le ha tocado, y por lo cual yo estoy muy agradecida. ¿Qué más pasó? Pues bueno, que terminé mi maestría en Administración de Negocios, la terminé con mención honorífica. Llevo 15 años encabezando mi propia empresa de eventos, la cual pues la verdad es que sí está muy bien posicionada aquí en donde yo vivo, como una de las más sólidas. Llevar tantos años con un negocio no es fácil, créanmelo, y menos con una enfermedad como la mía, en donde pues he pasado por muchas cosas, pero lo he logrado, y es una de las cosas que me reconozco, y también me aplaudo ahora, porque antes no lograba ver estos triunfos. ¿Pero qué me preocupa? La verdad es que sí hay muchas cosas que me preocupan y me ocupan, sobre todo. No es como decir, ya la libré, y ya ahorita ya estoy comiendo mejor, o ya voy avanzando. La verdad es que no. A mí sí me preocupa saber que mi enfermedad es algo que está latente en todo momento, y que cualquier descuido puede generar una recaída. Eso yo lo sé y lo vivo. Me preocupa alejarme de mi poder superior por las prisas en las que vivo, y caer nuevamente en esa soberbia de pensar que yo solita puedo con todo esto. Me preocupa olvidar mis fondos, no ser honesta con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo, con lo que hago. Me preocupa no ser honesta con el propio programa, ¿no? Decir, sí, estoy en programa de 12 pasos, y en el día a día no atreverme a hacer un 10º, no reparar cuando sé que tengo que hacerlo, no liberarme de mis defectos de carácter, o no identificarlos, no hacer mis cuartos pasos, quintos pasos constantemente. O sea, todo eso me preocupa mucho, que de un momento a otro diga, yo ya la libré, cuando sé que eso no es verdad. Me preocupa saltar de una adicción a otra. Yo me cuido mucho. Soy vegetariana, sigo siendo vegetariana, y tengo una lista de alimentos, pues bueno, un poco complicada, pero ya ahí voy, más o menos. Pero en el tema, por ejemplo, del cigarro, pues jamás he fumado, porque sé que si me fumo uno me voy a acabar la cajetilla. No tomo alcohol, porque sé que si me tomo uno me voy a volver alcohólica. Nunca me he metido droga, porque sé que caería perfectamente. Lo vi con el ejercicio, lo vi con el trabajo, lo he visto en muchas cosas. Entonces me da miedo de pronto soltar una para agarrarme de otra. Me da miedo recaer en la bulimia, por ejemplo, porque llevo ya mucho tiempo que ahí voy con mucho cuidado, y sé que si caigo nuevamente en esto, pues difícilmente voy a salir. Estoy convencida que el programa de 12 pasos me muestra el camino hacia la luz de mi recuperación, y que está en mí y solo en mí saber si decido avanzar conforme al programa, o quedarme en un lugar que ya probé y en el que definitivamente yo ya no quiero estar. Bien, todavía me falta una para terminar, creo, pero bueno, pues hoy ¿cómo me vivo hoy? Hoy he decidido perdonarme con amor, y darme una oportunidad más para recuperar el tiempo. Yo lo puse como tiempo perdido. Tal vez no fue perdido, porque si no hubiera vivido todo lo que viví, creo que no estaría hoy aquí, no estaría compartiendo con ustedes, que para mí es un alimento maravilloso,
para el alma. Entonces, bueno, es tiempo que viví y que por algo sucedió. Busco cada día ver en mí y en mi cuerpo un regalo de Dios y amarlo tal cual es. Y agradezco infinitamente las bondades que el programa me da. Y le pido a mi poder superior que me dé la fortaleza para seguir adelante un día a la vez. ¿Y cuáles son las consecuencias físicas que he vivido a partir de esta enfermedad? Gracias por preguntarlo. La verdad es que en alguna ocasión lo tuve que hacer, incluso en un cuarto paso con mi cuerpo, para identificar todo lo que había pasado. Y créeme que en la enfermedad de la anorexia y la bulimia, por supuesto, sí me ha llevado a mí a tener muchas complicaciones, empezando, y te lo puedo decir, desde la punta del cabello, desde todo el cabello que se me ha caído, obviamente las neuronas, muchas que se murieron. Por eso marcaba yo como un logro importante para mí el haber terminado mi maestría y haberlo terminado como lo hice. Fue importante porque sí había muchas lagunas de repente mentales y el no poderme concentrar. En el tema neurológico creo que sí hay afectación. En los dientes, por supuesto. Yo actualmente tengo todo cubierto por carillas de porcelana porque los dientes se desgastaron tremendamente. Tuve problemas muy severos de gastritis y colitis. Me tuvieron que hacer endoscopías, colonoscopías y tratamientos largos con el tema del estómago. También la osteopenia, que es principios de osteoporosis. Todo esto, gracias a Dios, ya un poquito más controlado. Por lo mismo, pues alguna rotura de huesos sí la tuve. Básicamente creo que eso, el tema gástrico es muy severo, y mucho en la piel, se nota y se siente muchísimo en la piel, como si se hiciera, como si perdiera vida, como si no tuviera esa hidratación, esa agua, y se siente muy feo. Y una de las consecuencias o partes físicas fuertes que yo llegué a tener pues fue desarrollar la migraña muy fuerte, cuando antes pues la verdad es que no la tenía, y sí empecé con migrañas muy severas. Quisiera acordarme además, porque la verdad es que en ese quinto paso fue muy fuerte, fue muy fuerte el pedir perdón a mi cuerpo, el decir de verdad, con todo mi amor te pido perdón por todo el daño que hice. Ahorita no recuerdo algunas otras, pero son esas. Cuando tuve que reconciliarme con la comida, fue muy difícil para mí, fue muy difícil. Me volví vegetariana en el 95, en el año 95, estamos a 2018, hace 23 años. Entonces, ya no volví a comer nunca carne, ya no volví a comer pollo, yo no comía carne, pollo, pescado, huevo, leche, nada, restringí muchísimas cosas. Entonces, volverlas a comer era muy complicado. O sea, volver a comer carne yo decidí que no, y la verdad es que muchos alimentos los dejé fuera. Entonces, más bien me fui a buscar lo sano con un nutriólogo, a decir, bueno, pues, ¿qué puede sustituir una u otra cosa? Cuando me embaracé, me dijeron que era sí o sí comer salmón y pescado. Para mí fue tremenda la decisión, pero dije, no me importa porque traigo 2 vidas aquí adentro, y entonces volví a comer pescado y salmón. Terminando el embarazo y terminando la lactancia, dejé de comerlas nuevamente, y hace poco regresé al pescado. La verdad es que es casi que lo único, pero el vegetarianismo ahí siguió. Entonces, pero sí sustituyó con muchas semillas, muchas nueces, muchas otras cosas que son importantes para el cuerpo. Sí me abstuve por completo hasta que caí en un periodo nuevamente de comedora compulsiva. Entonces, en el tema del comer compulsivo me olvidé de todo, y sobre todo me fui a las harinas, mucho a las galletas y otras cosas. Entonces, la verdad es que esa fue una recaída muy fuerte que tuve. Después de esa recaída, cuando ya tuve que reconciliarme con la comida, entonces empecé ya mi proceso de abstinencia normal, el que a mí me dio mi nutrióloga y el que me dieron desde la clínica, que es abstinencia de harinas refinadas y azúcares refinados. Entonces yo como lo integral o de granos. En el tema de azúcares soy muy dulce, mi cuerpo sí siempre me ha pedido lo dulce, entonces me ha costado mucho trabajo, y yo sí lo suprimí, todo lo que fue azúcares, y ahorita estoy con nutriólogo, pero con el permiso con los edulcorantes. Lo que pasa es que sí requiero sentir como esa sensación, pero la verdad es que la abstinencia de harinas es básica. Mi enfermedad, cuando estaba yo en actividad absoluta y total,
hizo que no tuviera la menor intención de acercarme a un poder superior, ni en mis peores momentos, ni cuando estuve de verdad a punto de perder la vida 2 veces, que no lo compartí tan fuerte, pero que sí sabía yo que estaba muy, muy cerquita de hacerlo, de tener algo. Y en esos momentos creo que tenía yo la presencia de un poder superior tan claro como me lo dio, como me lo ha dado ciertos momentos en el programa. He tenido algunos despertares espirituales que de verdad que han cambiado mi vida completamente. No les compartí uno, pero sí se los voy a compartir si todavía tengo unos minutitos. Pero yo llegué a la clínica, pues obviamente ya sin mi periodo. Obviamente viene la menorrea en el caso de las mujeres que padecen anorexia, y yo ya tenía muchísimo tiempo que no pasaba nada conmigo, y me llevaban a equinoterapia. Y entonces el día que realmente decidí derrotarme, esto se los comparto porque de verdad que fue para mí impactante, el día que llegó una derrota absoluta y total en plena clínica. Estaba yo arriba del caballo. El caballo es muy difícil que levante la patita, y es muy difícil que se deje que te dejes como caer en él y que sientas esa parte tan, no sé, como si volara. Es una cosa impresionante cuando tú estás mal. Entonces en ese momento para mí vino una derrota muy, muy fuerte, y sentía al caballo completamente libre. Yo estaba encima del caballo, acostada, viendo hacia el cielo, viendo el paraíso que era el cielo. Y en ese momento me derroté. Y en ese momento, pues, así como lo digo, así sucedió. Después de más de casi 2 años de que no tenía yo mi periodo, en ese momento lo tuve. Entonces fue impactante. Para mí fue impactante, y en ese momento dije, sí hay un Dios, y sí existe, porque en ese momento yo le estaba diciendo que ya no podía más, que yo quería derrotarme, que estaba con él, y que quería tomarlo de la mano, que por favor me cargara, que se hiciera cargo de mí, porque yo ya no podía con mi vida. Y en ese momento sucedió, y dije, Dios mío, estas son señales que en la vida no pasan, ¿no? Entonces, como ese momentito, tuve otros y otros señales de encuentro con Dios, y hoy por hoy lo vivo completamente. O sea, estoy agarrada de Él, vivo mi 11º paso todos los días, y trato de no soltarlo y de derrotarme y decir, aquí estoy, yo no puedo, ni en mis peores ni en mis mejores momentos he podido sola, solo tú puedes con eso. Gracias a Dios y gracias a mi poder superior, sí he tenido recaídas, sí las he tenido, pero no me he dejado caer. Más bien han sido como unos tropezones leves, en donde sí he recurrido a mi madrina, sí he recurrido a la literatura, sí estoy como aplicada a decir, no, esto no pasa nada, y empiezo mis 24 horas. Entonces han sido ya muy contadas, pero en el tema de bajar de peso no me ha pasado, salvo cuando me suelto del programa. Sí viene una obsesión. Por eso les digo, esta enfermedad está latente completamente, y si viene la obsesión y me veo al espejo y digo, estoy gorda y tengo que volver a bajar, o voy a tener tal boda y no voy a entrar en el vestido, pero pasa, porque ya estoy con el poder superior. O sea, ya lo siento como más cercanito. Entonces ya no he tenido problemas de peso. Ahorita me mantengo en el peso en el que tengo. Es un peso, yo creo que bajo para lo que debería de ser. No estoy en desnutrición porque estoy controlada con nutrióloga. O sea, confío mucho en la nutrióloga, como lo que tengo que comer. No estoy desnutrida, pero tampoco estoy con sobrepeso. Entonces me siento bien, actualmente me siento bien. ¿Descubriste por qué querías hacerte daño? Sí, ¿cómo descubriste? ¿Qué te hacía tener la necesidad de dañarte? ¡Ay, qué pregunta tan difícil, Laila! Porque le he tratado de rascar mucho, y es uno de los temas que a mí más me causan culpa. Hoy la culpa la traduzco en responsabilidad, pero sí me causaba mucha culpa, y por la ingratitud,
por decir, a ver, vienes de una familia amorosa, vienes de unos papás extraordinarios, tienes un esposo que de verdad muchos quisieran tener, tienes familia, amigos, hermanas, escuela, tienes muchas cosas, ¿no? Económicamente no hay una necesidad fuerte en estos momentos, todo, y entonces ¿por qué? Como ¿por qué la necesidad de dañarme? ¿Por qué ese odio a mí? ¿O por qué esas ganas de autodestrucción o ese suicidio lento, como lo llama mucha gente, ¿no? Están en algunos estudios de la materia, lo marcan así, como que la anorexia es un suicidio lento. Entonces me entra la culpa de pensar, pues no había motivos, simplemente es no me gusto, no me quiero, me siento vacía y no encuentro la motivación a la vida, ¿no? Y muy feo, muy feo. Yo creo que era una ausencia de poder superior, creo que era eso, y creo que era pues también una baja autoestima muy fuerte, que seguramente desde chiquita la tuve y pues que me fue persiguiendo durante toda mi vida. La necesidad de dañarme era solamente adictiva, era muy adictiva. Tengo todavía un par de cicatrices de algunas cortaditas que me hice, no al cuerpo, no a las manos como actualmente se hacen con las niñas y demás, no, sino más bien como muchos, no sé, pellizcos, pero con cositas, con cosas, y aquí están las cicatrices, y era como, ¿para qué? Pues para sentir dolor. ¿Por qué? No me lo explico. Isa, dice, ¿tu familia se enteró desde el principio? ¿Cómo hiciste para esconder? ¿Cómo enfrentaste a la familia cuando se enteraron? Eso fue terrible, porque mi familia no se enteró desde el principio, porque oculté muchísimo. Les decía yo hace rato que hay muchas artimañas, tú no das, y muchas estrategias para que la gente no se dé cuenta. No suelo comentarlas ni compartirlas, por lo que yo les decía, pero uno se vuelve muy hábil, sobre todo en el tema de la bulimia, eres muy hábil para que no se den cuenta, ¿no? Y en el tema de la anorexia, pues también, les decía yo, cuando incluso hasta para ir al doctor, pues me ponía peso para que pesara yo más, ¿no? Y que no se viera que había bajado. Entonces fue terrible, porque mis papás se enteraron o abrieron los ojos realmente un par de días antes de que me internaran, y les tocó vivir una semana familiar allá y yo no tenía cara para verlos. Fue una cosa espantosa, de muchísima vergüenza, de mi parte muchísima vergüenza, y es un tema que hasta la fecha procuro no mencionar mucho, porque tampoco les platiqué lo desgastante y lo feo que es que los otros te estén viendo lo que comes, cuánto comes, en qué cantidades, que si no comiste hoy es que ya te ves muy flaca, es que no sé qué. Eso uno tiene que aprender a lidiar con esos comentarios y con esta, pues no sé, con la forma en cómo te va vigilando tu familia, pero a mí es algo que sí me genera mucha ingobernabilidad, de verdad me afecta mucho, porque me molesta, o sea, no logro, es algo que sí lo confieso aquí, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces prefiero con ellos no. Y en el caso de mi esposo ha sido absolutamente diferente, toda la apertura, tengo con él la confianza entera como para decirle todo, y él me conoce de pies a cabeza, y entonces pues su reacción es diferente. Claro que como sabe que ya tengo muchas herramientas, pues ahora ya no se engancha, no es codependiente, me dice que yo sola puedo y que soy demasiado inteligente como para lograrlo, pero con la familia sí ha sido un tema muy difícil. Prefiero mantenerlo un poquito alejado y entonces estar en mi recuperación propia. Saben que voy a grupos, saben que voy a la nutrióloga, saben que le echo ganas, saben que todo, pero es como todavía un poco de tabú. Pregunta, ¿te haces daño ahora con otras cosas o has sanado esa necesidad de dañarte? No, tiene muchísimo tiempo que no me hago daño, no, de ningún tipo físico, salvo cuando he dejado de comer y cuando he tenido recaídas, que sí es un daño que me hago, o cuando llego a vomitar de nuevo, o cuando como compulsivamente, o cuando me dé el atracón y no puedo controlarlo, sí, pero la verdad es que es muy esporádicamente y gracias a Dios y solo por hoy estoy en recuperación. Adriana, mil gracias por mostrarnos tu fondo y tu recuperación. Estoy muy agradecida con Dios por permitirme escuchar tu testimonio. Al contrario, Adri, gracias a ti por tus palabras y pues al contrario, a mí es a quien enriquece todo esto. Isa, mencionaste que estuviste en clínica, sin embargo tu recuperación se dio a partir de llegar a comedores compulsivos. ¿Qué diferencia hay? Que sí te funciona estar aquí. Completamente. Estuve, como internamiento en clínica solamente en una, en la que duré un año.
con tratamiento. Antes tuve 2 internamientos que fueron, pero de hospital. Esos fueron de hospital y por el bajo peso y por la deficiencia de litio. Pero en realidad en clínica solamente fue una. Y después en algunas terapias con psiquiatra y con psicólogo, pero no internada. Pero nada, absolutamente nada, y se los decía, pudo con mi recuperación como el programa de 12 pasos. Y le tengo una fe ciega, sé perfectamente que nadie, así sea el mejor especialista, nadie va a entender realmente lo que es tener un trastorno de la conducta alimentaria, sea cual sea, más que alguien que lo vive, porque esto viene desde adentro, viene desde lo emocional, y aquí se comparte y se sana en conjunto, y eso es un regalo de Dios que yo no cambio por nada. Gracias, Isa. María, me preguntas, ¿piensas que querer entrar en el ambiente artístico fue lo que te llevó a enfermar? Que si no lo hubieras, que si no hubiera sido eso no me hubiera enfermado. Me lo he preguntado muchas veces y me pongo así en la disyuntiva de pensar, ¿y qué hubiera pasado si no me hubiera ido? ¿Y qué hubiera pasado? La verdad es que yo creo que sí, yo creo que el haber entrado ahí fue lo que me llevó a enfermarme definitivamente. Entré en un ambiente muy, muy feo, muy difícil y de mucha presión y de mucho estereotipo, entonces sí creo que eso fue el empujón que hizo que yo cayera en la enfermedad. Pero si no hubiera entrado, creo que también en mi destino tal vez estaba este camino, y si hubiera sido así, pues bueno, hubiera vivido lo mismo que he vivido hasta ahora y estaría hoy por hoy igual en esta recuperación y compartiendo con ustedes. Entonces, una vez alguien me preguntó, ¿un anoréxico se hace o nace? O un bulímico, o un comedor compulsivo. Y yo les decía, es que es tan difícil, porque yo no creo que nadie nazca queriendo, que nadie se haga, o sea, que nadie busque o quiera vivir el calvario que se vive cuando estás en actividad tan fuerte, en una enfermedad así. Estoy segura que nadie lo quiere. Pero bueno, cuando nos toca vivirlo, pues es aceptarlo, derrotarnos y seguir hacia adelante. Gracias. Laila, yo detecto esa necesidad de cuando estoy en mi peso ideal, el impulso de seguir bajando más y de pesar menos, aparte de seguir mi plan de alimentos. ¿Qué me puede sugerir que me ayude con ese impulso? Es que ese impulso existe y yo creo que en mi caso ha existido siempre. Para mí nada es suficiente. Para mí la talla 0 no es suficiente. Cuando empecé a bajar de peso, cuando empecé con la anorexia fuerte, antes de que me internaran, el bajón fue gradual, o sea, de los 40 y tantos kilos, 47 a 46, 45, hasta llegar a 40 fue muy gradual, pero de repente del 40 para abajo ya fue como hilo de media, y empecé a bajar muy rápido. Fue cuando me dio miedo, pero fue la única vez que me dio miedo realmente, y lo frenamos, y empezó mi proceso de realimentación. Pero en realidad, hasta en los momentos que más delgada he estado, sí ha pasado por mi mente el impulso de tengo que bajar más, o sea, y es la adicción, no es otra cosa más que eso. ¿Cuál es la sugerencia? Es volver a la base, volver al paso 1, derrotarme completamente y decir, estoy enferma, vivirlo, creerlo, sentirlo, decir, sola no puedo, y entonces dar pie al paso 2, al paso 3, y decir, aquí estoy, aquí te entrego porque yo no puedo y porque es mi sano juicio el que se está yendo. O sea, ahí lo que está pasando es que entra en mi cabeza lo que no quiero que entre, y es lo que me hace pensar enfermo. Entonces tengo que quitarme esas mentalidades enfermas. Ahí está la enfermedad al 1000%, cuando quieres seguir con ese impulso. Entonces hay que frenarlo de alguna forma, y mi forma es pues con el programa. ¿Y cómo manejas actualmente la situación cuando te ves al espejo? Qué difícil, qué difícil, Pablo. Estoy en el proceso y sigo todos los días, y solo puedo en el proceso de volver a amarme, de volver a querer a mi cuerpo, y sí lo quiero, sí lo agradezco, pero sí veo a veces pues no el cuerpo ideal que yo quisiera. Sin embargo, me acuerdo de los fondos,
y entonces digo, gracias a Dios aquí estoy, y gracias a Dios aquí estoy con mis hijos, y tengo mucho por delante, y entonces trato de ver la parte positiva, de ver las bondades que ahora me ha dado el programa y de cómo me siento, y cuando de plano veo que hay temas con los que no puedo, mejor no me enfrento. O sea, no se trata de pelearme ni con un espejo ni con una báscula. Por eso les decía yo, en mi casa no existen las básculas, y pues ni modo, si mi esposo se quiere pesar, pues que vaya a un gimnasio, porque aquí no hay, y entonces yo creo que más bien es para qué me pongo en riesgo, ¿no? Yo así es como lo vivo. ¿Cuál es la enfermedad que sientes que te dio más fuerte? ¿Anorexia, bulimia o comer compulsivamente? ¿Y cuál fue la más difícil de superar? Fuertes han sido las tres. Comer compulsivo no mucho, porque más bien lo ligo a la parte de la bulimia. Mi comer compulsivo, también quiero comentarles que no es el atracarme de el helado, los pasteles, no, es al nivel de lo que yo como, de lo que mi anorexia me permite comer. Entonces para mí el comer compulsivo tal vez es comerme un medio paquete de galletas, y para mí eso ya fue tremendo, y entonces voy y lo vomito. Entonces es diferente cómo se vive o cómo vivo yo mi parte comedora compulsiva, pero sí la he tenido. La anorexia, yo creo que la anorexia es la parte de mi enfermedad con la que he sentido más miedo. También en la bulimia me ha dado miedo, de un paro cardíaco me ha dado miedo muchas cosas, pero en la anorexia sí me ha dado miedo no librarla, porque he tenido momentos muy, muy críticos en donde dejas de pensar, realmente el cerebro ya no te funciona, y cuando no te funciona puedes hacer cualquier locura. Y yo en mis impulsos de locura que les compartía que tuve, pues yo creo que 2-3 veces sí estuve o pude estar a punto de todo, y no pasó, gracias a Dios, pero sí el miedo por eso es tremendo. Y el miedo también a cuando yo les digo que empecé a bajar de peso ya un poquito incontrolable, es cuando dices, ¿y qué va a pasar conmigo, no? Entonces creo que sí ha sido mi parte de la anorexia la más difícil de superar. Isa, ¿cuál sería tu sugerencia para la gente que está empezando con prácticas de bulimia y anorexia? Después de que salí de la clínica, más bien, mucho tiempo después, ya estando en recuperación, he tenido la bendición de que muchas mamás se han acercado a mí, saben que existo por alguna razón. Muchas supieron que existía. Yo sé que se nos acaba el tiempo, pero les quiero compartir que cuando decidió apoyarme, no lo hizo de gratis. Yo les agradezco muchísimo a la producción que lo hizo, porque pagó en ese tiempo, y estoy hablando de hace muchísimo tiempo, pagó más de $1 millón por mi internamiento, pero lo hizo a cambio de mis testimonios. Y para mí fue muy difícil, porque yo tenía que decir que me iba a internar, ¿no? Y después cuando salí tuve que hablar diciendo que ya iba de salida, y se me hacía como un reality show horrible. Yo dije, yo no quiero hablar, pero pues ahí mucha gente me dijo, es que eso o no vas a poder pagar, ¿no? Entonces me quité el miedo, sí me dejó mucho el anonimato, pero también me quité el miedo porque muchísima gente se enteró que yo había pasado por un problema así, pese a que yo no lo quería decir, y bueno, eso fue nada más para poder pagar el tratamiento, y entonces gracias a eso ha habido mucha gente que se ha acercado, sobre todo mamás, para decirme que ayude a las hijas, que ayude, que por favor, que cuál es la sugerencia, que qué doy. Y es tan difícil sugerir, es tan difícil porque me acuerdo de lo que yo vivía, me acuerdo de cuando estaba así, y digo, es que te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro, y ¿cómo le hago? Entonces es ahí cuando me pongo en manos de mi poder superior y dejo que las palabras fluyan, y lo primero que digo es pues comparto mi experiencia, y lo primero es entender que tienes que tener una reconciliación con la comida, que tienes que ser amigable con esto, porque vas a vivir toda tu vida con eso. Y entonces, ¿qué te puede dar seguridad? Pues probablemente buscar a un nutriólogo, y entonces ir con un nutriólogo especialista en trastornos alimenticios es lo mejor que podemos hacer, y después, o de la mano, acercarnos al programa de 12 pasos, que es lo más difícil, pero es lo que yo doy como testimonio, que para mí ha sido mi camino hacia la recuperación. Les repito, no hay más. SSA, que son los 12 pasos, es mi poder superior. Entonces, si tengo o puedo dar una sugerencia a alguien, es vamos a sacarlo como podamos, y después al programa de 12 pasos, que sería todo. Hemos terminado, ¿verdad?
Les agradezco nuevamente, compañeros. Muchísimas gracias por todo lo que me ha enriquecido el tenerlos aquí a mi lado esta noche. Gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga y pues felices 24.